y no solamente a mí, sino a cada uno de nosotros. Qué bondad, qué hermosura de canto, cómo ministra nuestros corazones. Gloria a Dios. Esta mañana la palabra de nuestro Padre en Salmo 33, versículo del 12, lo voy a leer desde el 12 hasta el 15. Y el Señor nos dice en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta mañana nos dice: dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él eligió por heredad para sí. Desde el cielo mira al Señor y ve a todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él forma el corazón de cada uno y considera todas sus acciones. Amén. Así que en este mismo momento nuestro Padre está viendo a cada uno de sus hijos en este sábado santo. Desde el cielo mira a los hombres en la tierra, está con nosotros y por eso podemos decir: feliz sábado, mis hermanos, feliz sábado, iglesia redimidos, feliz sábado, santos del Señor, porque así es como Él nos llama a santo, y es gracia a nuestro Señor y Salvador Jesús. Así que con estas palabras de nuestro Padre que nos está mirando desde el cielo, damos una cordial bienvenida al pueblo de los redimidos en el nombre de Jesús. Vamos ahora, hermanos, con esta felicidad que el Señor nos da, vamos al próximo himno y preparen nuestros corazones, preparen sus corazones, yo voy a preparar el mío también, a escuchar el himno 186. Hace años escuché. Amén. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiad pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya
Amén, qué hermoso. La redención ya cerca está. Ahora le toca la oración por la congregación a nuestro hermano Olegario, que es el que nos va a dirigir al trono de la gracia. Hermano Olegario, es tu tiempo. Sí, buenos días, feliz sábado. Dios les bendiga. Feliz sábado. Amén. Oremos de rodillas los que pueden olvidarse y oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito y buen Dios que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor eterno, aquí estamos, tus hijos, aquí reunidos, un sábado santo tuyo, que tú seas dirigiendo nuestros pensamientos, nuestras palabras, Señor, y bendice a esta congregación, que tú la bendigas, que tú la guardes, Padre, que podamos cada día, Señor, depender de ti. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú hagas tu voluntad en nosotros, Señor, y borra todos nuestros pecados, Señor, todo lo malo que tengamos, Señor, límpianos y seremos limpios, Señor eterno. Padre, en tu mano nos encomendamos, bendice y guarda a todos aquellos que están glorificando tu nombre, Padre, en otros países, Señor, también, que tú les bendigas, los guardes, Padre, que tú puedas hacer en ellos también tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias porque tus bondades y misericordias son grandes para con nosotros, Señor. Bendícenos y ayúdanos a ver en ti, que tú bendigas a cada uno de nosotros y bendice a este pueblo tuyo que has escogido para proclamar tu verdad a donde quiera que estemos y donde quiera que estemos, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te lo suplicamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Olegario, el Señor lo bendiga y sabemos que escuchó esa hermosa oración en el nombre de Jesús. En este segmento tenemos a nuestro hermanito Félix, que nos va a hablar de un testimonio personal. Hermanito Félix, este es su tiempo. Estamos preparados para escuchar las maravillas del Señor en su experiencia. Buenos días, hermanos. La paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Es un pequeño Amén. testimonio, pero que para mí fue grande, que en toda mi vida no me ha sucedido eso. En el año 2015, yo montaba un ómnibus pequeño que tiene como 7 asientos nada más, más el chofer 8. Eso era para ir a cierto lugar y venir. Y que aquí se le llama, creo que se llama van, a esos ómnibus pequeños. Y entonces, la primera vez que cogí ese ómnibus, había un señor ahí que se veía muy amable, chofer, lo saludo, entro, me siento y seguimos el viaje, varias personas que habíamos. Yo llegué a mi lugar, me bajé, me despedí de él porque aquí en donde yo vivo, se acostumbra uno saludar al chofer cuando entra y después despedirse cuando uno se baja. Y sobre todo en estos ómnibus más pequeños. Y así, después de varios días, volví a coger ese van y resulta ser que era el mismo chofer. Saludé, me senté y ese día le hice una pregunta. Le hice una pregunta y él me dijo a la pregunta que no. Y entonces yo dije, bueno, al decirme la palabra no, pensé yo en mi mente, yo no puedo predicarle a este señor, por lo tanto, no podré hacer nada, no puedo hablarle de Dios. Y seguí, me bajé en el lugar que yo me bajaba, me despedí de él. Después de muchos días también, por tercera vez, agarré el ómnibus ese o el van y resulta ser que era el mismo chofer, lo saludé, me bajé, entré y después de un rato que llegué a mi lugar, volví como nuevamente, solamente darle las gracias y me bajé ahí en la puerta de mi casa que me dejaba. Pero después de varios días, la cuarta vez, vuelvo a coger ese ómnibus. Voy para allá, para el lugar que yo iba, y cuando regresaba, volví a cogerlo con él mismo. Dio la coincidencia ese. Y veníamos
como 5 personas nada más ahí. Eran como alrededor de las 12:30 del día. Y por el camino se bajaron esas personas y yo quedé solo con él, que yo estaba sentado, él estaba para el lado izquierdo manejando y yo para el lado derecho en un solo asiento ahí. Y de momento como algo que me dice, háblale, predícale. Y empecé a hablarle al hombre, le pregunté si él asistía a alguna iglesia, me dijo que no, pero le pregunté si creía en Dios, sí, tenía algún conocimiento de la Biblia, o había leído la Biblia, me dijo. Estuve hablándole de que a la iglesia que yo pertenecía, le hablé sobre la segunda venida de Cristo, que deberíamos de prepararnos, hacer la voluntad de Él. Bueno, así estuvimos alrededor de 25 minutos hablando hasta que llegó a la puerta de mi casa donde ya yo tenía que bajarme y le dije, ven acá, yo puedo esperarme un momentico usted aquí, que yo voy a bajar y traer desde mi casa un librito del Camino a Cristo para regalárselo. En esos Caminos a Cristo yo ponía ahí el teléfono de la unión de aquí de donde yo vivo, del estado este donde yo vivo, para que la persona pudiera llamar y saber a qué iglesia dirigirse de acuerdo a la dirección de ellos. Y entonces fui, me bajé del ómnibus, caminé todo el jardín de mi casa, llegué al portal, abrí la puerta, entré, fui a la sala, cogí uno de esos libritos de Camino a Cristo, volví nuevamente hasta el ómnibus, subí al ómnibus, le di el libro, me despedí de él, le dije que lo leyera, que le iba a ser muy útil, me dijo que sí, me bajé, vuelvo por el jardín, llego al portal, de ahí vuelvo a entrar a la casa, cierro la puerta, paso el hall de la casa, llego hasta el final de la casa, allá donde está la cocina comedor, y cuando llego reacciono, digo, pero ¿qué he hecho yo? ¿Cómo yo pude predicarle a ese hombre? Y, y me rodeé y le di gracias a Dios. Ahora ustedes dirán, pero ¿qué tiene de extraordinario eso? Porque todo cristiano debe predicarle a las personas. Pero lo extraordinario es que la primera pregunta que yo le hice al hombre fue, cuando lo vi, ¿usted habla español? Me dijo, no, solamente inglés. Y yo no sé hablar inglés, sé palabras sueltas nada más, hermano. Y yo pude conversar con ese hombre 25 minutos en que él me entendió y yo lo entendí perfectamente. Y yo doy gracias a Dios por eso. Y además déjeme decirle que más nunca lo vi. Parece que él se trasladó. Esa fue la cuarta vez que yo lo vi, fue la última vez que le di el libro y más nunca lo vi. Así que no sé qué habrá sucedido de él. Pienso que se haya trasladado para otro trabajo. Pero espero con la ayuda de Dios encontrarme con él en el reino de los cielos y que Cristo me diga, este fue el hombre que tú le diste ese librito. Así que alabo a Dios por eso, porque establecer Amén, una gloria a conversación yo no Dios. podía. Así que gracias a Dios por la ayuda que me dio. Que Dios sea bendito por siempre. Amén. 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 Gloria a Amén. Dios. Gloria al Señor en esta mañana. Hermano Félix, yo creo que todos sabemos lo que sucedió ahí. Cuando el Espíritu Santo nos toma, no sabemos qué pasó, pero después ya, la cosa que se hizo y se dio la gloria y la honra sea para nuestro Padre amado. Ahora vamos a escuchar el próximo himno, que es el segundo himno, el himno 578, el pueblo que conoce a su Dios. Se esforzará y hará.
Amén. 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 Bueno, ahora tenemos a nuestra hermanita Roxana, que tiene la lectura bíblica y oración por el sermón. Por favor, hermana Roxana, este es su tiempo. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, bendiciones. La lectura para este sábado se encuentra en Apocalipsis 21, 3 y 4. Y dice: Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Amén. Mis hermanos, os invito a todos a poneros de rodillas, los que podéis, y vamos a orar con nuestro Dios. Querido Padre que estás en los cielos, oh Señor, alabado y glorificado sea tu santo nombre en todo el universo. Padre, gracias te damos porque un grupo de tus hijos podemos reunirnos de diferentes lugares y acudimos ante tu trono de la gracia para que puedas perdonarnos de todos nuestros pecados, nuestras faltas. Señor, acudimos a ti para que puedas limpiarnos. Y en esta mañana, Señor, especialmente te pedimos por tu Santo Espíritu que pueda morar en cada uno de nosotros, que abra nuestro entendimiento, que podamos escuchar claramente tu palabra, la que tienes para esta mañana para nosotros, una palabra especial por parte de nuestro hermano Gerardo Wyman, que tú puedas ser con él, que unja sus labios, Padre amado, que tu palabra sea para cada uno de nosotros vida, fuerza, poder a través de tu Santo Espíritu. Oh Señor, te lo agradecemos todo sin merecer nada, sino confiando en tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, ha llegado el momento de preparar nuestro corazón. Es que ya nuestro corazón está preparado, ¿verdad? Pero ahora viene el pan de vida, hermanos. Y este mensaje lo tiene el hermano Gerardo Wyman y el título de su mensaje es La liberación y la segunda venida de Cristo. Hermano Gerardo, que el Señor lo tome y sea Él a través de usted para la bendición de su pueblo. Es su tiempo. Dios le bendiga. Amén, amén. Gracias, hermanos, por la invitación. Es primera vez que me conecto en esta iglesia. Les conozco a algunos por medio del Ministerio del Clamor Final, ¿verdad? Con la familia Alejo y el pastor Cecilio. Es para mí un placer y un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre, como bien dijeron, es Gerardo Wyman. Soy de Honduras, estoy viviendo aquí en Honduras, así que desde Honduras les mandamos un fuerte abrazo a todos y les deseamos que estén pasando un feliz sábado. Bien, antes de empezar entonces quiero que me acompañen en oración. Yo estoy en una posición aquí un poco estrecha, así que no me puedo poner de rodillas, pero les invito a que si ustedes pueden, sí lo hagan y yo voy a inclinar el rostro para tener una oración inicial. Oramos. Padre amado, gracias Señor Santo, damos por estas horas de la mañana, Señor, de día sábado. En estos momentos que vamos a estudiar tu palabra, pedimos la unción de tu Espíritu Santo. Pedimos que tus santos ángeles acampen alrededor nuestro, abran nuestro entendimiento. Pido yo especialmente, Señor, que tomes posesión de mi habla, de mi mente, para que no sean palabras mías y tuyas las que salgan de mi boca. Bendícenos y que este servicio sea para honra y gloria tuya, Señor. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, pues Amén. Amén. el tema de esta mañana es, voy a compartir pantalla ahorita.
Se titula La liberación y la segunda venida de Cristo. La liberación y la segunda venida de Cristo. Ese es el tema de esta mañana. Vamos a iniciar este tema, vamos a empezar entonces. Esto es como un rompecabezas, ¿sí? El Espíritu de Profecía nos ha dejado varias citas en diferentes libros y donde se nos está dando luz acerca de los eventos que van a suceder al fin de la historia. Así que se trata de ir poniendo todas estas citas en orden. El título, como le repito, es La liberación y la segunda venida de Cristo. Ahora, para poder entender lo que vamos a ver ahorita, es necesario irnos un poquito más atrás y ver entonces lo que está aconteciendo momentos antes de que se den estas situaciones. Entonces, vamos y caemos al tema de la ley dominical y el decreto de muerte. Mira lo que nos dice aquí Apocalipsis. Nos dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí vemos, hermanos, claramente que este poder, esta imagen de la bestia, va a hacer que se mate a todo aquel que no adore a la primera bestia. O sea, que va a haber un decreto de muerte. Mire la siguiente cita, Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando se está predicando este evangelio, pues obviamente todavía hay gracia. Si no, ya no habría necesidad de estar predicando este evangelio. Y dice, para testimonio a todas las naciones. La palabra testimonio que está aquí, ustedes la miran ahí en amarillo, en el original significa martirio. Ese es el testimonio que daremos al final, el martirio. Nuestra muerte va a ser como semilla que va a germinar, que va a dar un testimonio con otra gente. Podrá ser amigos nuestros, podrían ser familia nuestra, podría ser otra persona que no conocemos. Pero al ver ese testimonio, al ver que este cristiano no le importa morir, pero sigue siendo fiel al Señor, entonces eso va a hacer que así se va a terminar el evangelio. En momentos de persecución, de martirio. Así es como se va a predicar, se va a terminar este evangelio. No se va a terminar en tiempos de paz. Lo que no pudimos hacer en tiempo de paz, nos dice el Espíritu de Profecía, lo tendremos que hacer en tiempos de guerra. Así que así es como se va a terminar este mensaje. Mire lo que dice el Espíritu de Profecía. Se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Y nos dice, esta es la ley dominical, ¿verdad? Empieza en Estados Unidos, pero luego se traslada a todo el mundo. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Vamos a ser obligados a seguir el ejemplo de Estados Unidos. Por eso les digo, es más, no solamente es una ley, es una cadena de leyes. Pero nosotros lo ponemos como ley dominical. Ese es el título que le hemos dado. Comienza, les repito, en Estados Unidos y luego se traslada al resto del mundo. Vamos a ver, la siguiente diapositiva. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos en las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana,
y la inflicción de penas civiles contra los disidentes será el resultado inevitable. Aquí nos dice el Espíritu de Profecía que van a haber penas. Alguna de esas penas va a ser cárcel. En otras ocasiones, en otros casos, va a ser la muerte. ¿Sí? Las Escrituras enseñan que el papado reconquistará su perdida supremacía y que volverán a encenderse los fuegos de la persecución mediante las concesiones contemporizadoras del así llamado mundo protestante. En ese tiempo de peligro, podremos resistir únicamente en la medida en que tengamos la verdad y el poder de Dios. Esta cita lo que nos están diciendo, aparte de las citas bíblicas que leímos, es que va a haber una persecución. Van a haber mártires. Sí va a haber muerte. Esto cuando aún hay gracia. Repito, esto cuando aún hay gracia. Hay gracia. Ahora, ¿qué pasa después? Dice, derramamiento de lluvia tardía, Dios retiene los vientos. Entonces, se da la ley dominical. Ese es el ataque de Satanás. Dios contraataca derramando la lluvia tardía. Ya para ese momento, el pueblo de Dios, por lo menos en su primera etapa, yo considero que esto del sellamiento viene por etapas. El primer pueblo que va a ser necesario que sea sellado es el pueblo adventista. El juicio comienza, dice la Biblia, por la casa de Dios. Así que el primer pueblo sellado va a ser el pueblo adventista. Ese va a ser el primero en que va a recibir la lluvia tardía. Pero todavía hay gracia. Dios está todavía reteniendo los vientos. Se está invalidando la ley de Dios y está comenzando también el zarandeo a raíz de esta prédica con poder del remanente adventista que fue sellado y recibió la lluvia tardía. Nos dice Apocalipsis 7, del 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Más adelante dice de los 144,000. Y entonces aquí nos dice en pantalla, vi que el sábado santo es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos, así como la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a él, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Este tiempo de angustia todavía hay gracia, ¿sí? Es el pequeño tiempo de angustia, como se conoce a veces dentro del adventismo, ¿verdad? El comienzo del tiempo de angustia mencionaba entonces, todo eso está en Primeros Escritos. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del mensaje del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. O sea que Dios está todavía reteniendo los vientos mientras ya se está derramando la lluvia tardía. ¿Sí? Se está predicando el mensaje de los 3 ángeles más el mensaje de Apocalipsis 18. Salid de Babilonia, pueblo mío. Y el pueblo de Dios que está en Babilonia, que quizá está viendo este testimonio, que está viendo mártires, que está viendo todo lo que está sucediendo, está entendiendo el mensaje y también posteriormente entonces está siendo sellado. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Cuando se termina el sellamiento, cuando todos están sellados, se acaba la gracia y comienzan las plagas. Continuamos con las citas del Espíritu de Profecía. Dice, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor
para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructuosos resultados. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. ¿Sí? Eso es lo que le va a dar la fuerza, el impulso que va a tener este último mensaje en la tierra. Esto también va a causar, obviamente, persecución. Y pues la persecución, obviamente, va a causar también zarandeo. Muchos adventistas les va a dar miedo y van entonces. Ese es el zarandeo en realidad. Continuamos, dice. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podría manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo. O sea, mientras Jesús esté en el lugar santísimo, todavía hay gracia. Una vez Jesús termina su obra en el lugar santísimo, se acaba la gracia. Cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario y que entonces caerían las 7 postreras plagas. A Jesús lo que le interesa es asegurar a su pueblo. Una vez está asegurado su pueblo, ni modo, ya la otra gente tomó su decisión. Un grupo recibió el sello de Dios, el otro grupo recibió la marca de la bestia. Todo el mundo tomó su decisión. Ya no hay uno más por contar. Miren lo que nos dice aquí, Primeros Escritos también, 279. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. O sea que en ese momento quedamos ya sin intercesor, ya no hay nadie en el santuario, en el lugar santísimo, que borre el registro de nuestros pecados. Se acabó la gracia. El que esté pecando en ese momento, no se va a poder borrar el registro de ese pecado. Allá va a quedar apuntado. Y la paga del pecado es muerte. Ahí se acaba la gracia, ¿verdad? Ahorita todavía tenemos gracia. Ahorita con la ayuda de Dios, con el poder de Jesús, debemos orar mucho y pedirle a nuestro Señor Jesús que nos dé la fortaleza necesaria para vencer el pecado en nuestra vida. Porque todavía hay gracia. Tenemos que vencer el pecado para que nuestro pecado pueda ser borrado del registro de los cielos. Nuestro pecado no podrá ser borrado si seguimos pecando. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Jesús es nuestro abogado. Aquí en Honduras, usualmente el título de abogado va acompañado con el título de notario. Y entonces muchas veces se dice abogado y notario. ¿Qué es un notario? Es un ministro de fe pública. Es una persona autorizada por el Estado para dar fe de que algo es cierto. Pues Jesús yo creo que también, la Biblia dice que es abogado nada más, pero yo creo que es abogado y notario, que él está dando fe ante el cielo, ante los otros mundos no caídos, que nosotros estamos siendo rehabilitados, que hemos abandonado el pecado aquí en la tierra y por lo tanto él está autorizado a borrar el registro de nuestros pecados allá en el cielo. Hechos 3:19 nos dice: arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados el registro de vuestros pecados y entonces podamos recibir los tiempos de refrigerio, o sea, la lluvia tardía. Solamente sellados, hermanos, es que podemos recibir la lluvia tardía. Y solamente van a poder ser sellados aquellos que no tengan mancha en su recto. Esto es sumamente importante, es parte del plan de salvación. No lo hacemos nosotros por nuestra propia fuerza, lo hacemos
con el poder de Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque por gracia somos salvos. Lo que merecemos es muerte. Pero Jesús nos da su poder para poder vencer el pecado. Esa es la lucha que tenemos nosotros aquí ahora en la tierra. ¿Sí? Creerle sus promesas, caminar con Él, confiar en Él y dejar que Él actúe con nosotros. Lo único que podemos hacer nosotros como seres humanos es dejarnos. Eso es lo que nos cuesta, dejarnos controlar y dejarnos manejar por Jesús. Entonces continuamos, dice, al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno. Y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Mire quién domina a los que reciban la marca de la bestia. Va a ser Satanás. Y dice, tendrá un completo dominio sobre esas mentes. ¿Se imaginan ustedes qué terrible va a ser? Ya no hay gracia y vivir y que esta gente esté endemoniada, pues. Hay gente que tiene armas nucleares, que tienen armas. Y esa gente, si no se arrepiente, va a estar bajo el control de Satanás. Terrible lo que va a suceder. Era imposible que fueran derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso y numerada cada joya. Detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. A Azazel se le ponen en registro de nuestros pecados finalmente. Todo esto está sucediendo. Miren, no hemos llegado todavía, están cayendo las plagas, ¿sí? Pero no hemos llegado al tema que es la liberación y el pueblo de Dios. Entonces, fin de la gracia, se acaba la gracia, Jesús ya no está interviniendo en el lugar santísimo y vienen las 7 postreras plagas. Ese es el orden de eventos. Se dio la ley dominical, el pueblo de Dios fue sellado, ¿sí? Jesús terminó su obra en el lugar santísimo y comienzan entonces las 7 postreras plagas. Cuando él abandona el santuario, el Espíritu de Dios al que se opusieron obstinadamente acabó por apartarse de ellos, desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Se acaba la gracia y quien está en control de aquí va a ser pues Satanás, controlando a la gente que recibió la marca de la bestia. Y entonces nos dice, ahorita vamos a leer acerca de las plagas, no las plagas específicamente, sino cuestiones generales de las plagas, para poder entender entonces por qué es la liberación del pueblo de Dios. Dice, vino una plaga mala y dañina sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que le adoraban su imagen. El mar se convirtió en sangre como de muerto y toda criatura viviente en el mar fue muerta. También los ríos, las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. En la plaga que sigue se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego. Y mire lo que dice acá. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Son sectoriales estas plagas. Van a estar cayendo en algunos sitios. No serán universales. Estas primeras plagas. Y este es un pensamiento ya propio. Y esto no es cita del Espíritu, pero decía esta imagen, aclaro. Dice, las primeras 5 plagas no son universales. La 6ª plaga es diferente porque afecta a los reyes de todo el mundo. Esta sí ya es global, universal, mundial, pues. La 7ª plaga también afecta a todas las islas. Las primeras 5 plagas no son universales o los habitantes de la tierra quedarían totalmente aniquilados. Y mire lo que dice acá, esta cita bonita dice, cuando Cristo deja de interceder en el lugar santísimo, se derramará sin mezcla
la ira de Dios en aquellos que no escucharon las advertencias. Los que adoran a la bestia de su imagen reciben su marca. Apocalipsis 14, 9 y 10. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final. Las plagas son previas a la liberación final. Es más, es durante la séptima plaga, según entiendo yo, en que el pueblo de Dios es liberado. En aquel tiempo, la mano de Dios será extendida con ira y justicia y no se retirará hasta que los propósitos de él se hayan cumplido plenamente y hasta que todos los injustos sean destruidos de la tierra. Vi que los sacerdotes que conducían a su rey a la muerte serán pronto detenidos en su terrible carrera. Se acercan las plagas de Dios, pero no bastará que los falsos pastores sean atormentados por una o dos de esas plagas. Mire qué interesante, que los pastores falsos de cualquier denominación, incluyendo la nuestra, dice, van a ser atormentados por una o dos plagas. En aquel tiempo la mano de Dios será extendida con ira y justicia y no se retirará hasta que los propósitos de él se hayan cumplido plenamente. Hasta que los sacerdotes asalariados o los pastores asalariados sean inducidos a adorar a los pies de los santos y a reconocer que Dios los amó porque se aferraron a la verdad y guardaron los mandamientos de Dios, y hasta que todos los injustos sean destruidos de la tierra. En ese momento llegan, ¿verdad? Dice, historia de la redención. La ira de Dios manifestada mediante las 7 plagas se había derramado sobre los habitantes de la tierra, induciéndolos a morderse las lenguas de dolor y a maldecir a Dios. Los falsos pastores habían sido objeto especial de la ira de Jehová. Sus ojos se habían consumido en sus órbitas y sus lenguas en sus bocas mientras aún estaban de pie. Qué terrible escena. Pastores quizás que fueron adventistas. No lo vamos a ver hoy, la quité las diapositivas por cuestión de tiempo, pero está en A Word to the Little Flock. En ese grupo, en ese libro, ahí está. Estos eran adventistas. Estos que adoraron a los pies de los santos. Así lo dice ella. Y en otro pasaje le llama la sinagoga de Satanás. Si hay algún pastor que me escuche en estos momentos, algún siervo de Dios, decántense por la verdad, sigan la verdad. No se conviertan en un siervo malo, prediquen la verdad presente. Aunque cueste el trabajo actualmente, aunque seamos ridiculizados, quizás nos quiten el trabajo, nos saquen de la obra, seámosle fiel a Dios. Si usted ha descubierto como pastor la verdad del Padre y del Hijo, predíquela, enséñela sin temor. Es necesario hacer eso. Es necesario predicarle al pueblo acerca de Daniel 12, por ejemplo, de que hay que salir de las ciudades, que hay que prepararse para lo que viene. Hay que advertirle al pueblo de Dios que el juicio nuestro comienza antes de la ley dominical, que si esperamos a prepararnos para la ley dominical, va a ser muy tarde y seremos vírgenes insensatas. Esas cosas hay que enseñarlas, hay que explicarlas. No podemos quedarnos callados. Nosotros como laicos no podemos quedarnos callados. El Espíritu Santo a veces nos causa problemas hablar esto, pero el Espíritu Santo nos conmueve a decir estas cosas. Sería mucho más fácil, mucho más cómodo para nosotros quedarnos callados, pero no podemos hacerlo. El atalaya tiene que dar el sonido certero a la trompeta cuando ve el peligro venir, y tenemos que advertirle a nuestros hermanos adventistas del séptimo día, lo que está sucediendo. Que Dios nos ayude en esta labor, a todos los que nos dedicamos a esto, ¿verdad? Es una gran labor. Dice, muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo, vosotros no nos advertisteis, pero vi que los ministros no se liberaron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que la de sus feligreses.
Mire los ministros, 10 veces mayores, dice, los sufrimientos que a sus feligreses. Continúo, dice, los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompaña la última amonestación enfurecerá a los malvados. Su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Entonces, ¿a quién se le echa la culpa de estas plagas? Mire acá, a nosotros. Dice, estas plagas enfurecieron a los impíos contra los justos. Ellos pensaron que habíamos traído los juicios de Dios sobre ellos y que si pudieran liberar la tierra de nosotros, las plagas desaparecerían. Se emitió un decreto para matar a los santos, lo que hizo que clamara día y noche por la liberación. Aquí ya no hay gracia. Aquí ya no hay gracia. Recordamos, ya pasaron las plagas, pero se le echa la culpa de las plagas al pueblo de Dios. Las plagas, las primeras 5, como podemos ver, en realidad son cambio climático. Que el mar se convierte en sangre, que los ríos se conviertan en sangre, que la luna ya no dé más su luz y haya mucho frío con la oscuridad, que el sol queme. Todo eso es cambio climático. Y nos echan la culpa a nosotros de esas plagas. Algo similar sucedió hace poco, cuando se nos echó la culpa por el pinchazo aquel del C-19, que éramos los que no nos habíamos pinchado, ¿recuerdan? Los que estábamos causando esta pandemia, que éramos los no vacunados, los no pinchados, los que estábamos provocando el C-19. Y mucha gente en noticieros, yo me acuerdo que salió Don Lemon, que trabajaba con CNN, diciendo que no se nos permitiera ir a trabajar, que no se nos permitiera ir a los supermercados. Básicamente, si no trabajaba, pues no come, y si no puede ir al súper, tampoco puede comprar. De todas maneras, no iba a tener dinero, ¿verdad? No iba a tener pago, pero tampoco al supermercado. O sea, básicamente que nos muriéramos de hambre, pues. Eso es lo que proponían ellos. Y en muchos lugares se implementó con mucha fuerza. Gracias a Dios, en estos países, por lo menos aquí en Honduras, sí hubieron restricciones, pero no fue tan severa como en otros sitios. En Europa, en Australia fue terrible. En Canadá también. En Estados Unidos, dependiendo del estado, tengo entendido, fue más o menos suave. Y mira lo que nos dice acá. A medida que el día de reposo se ha convertido en el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y seculares se han combinado para hacer cumplir la observancia del domingo, la persistente negativa de una pequeña minoría a ceder a la demanda popular los convertirá en objeto de repudio universal. El mundo entero nos va a repudiar. Se instará a que los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a la ley del Estado no sean tolerados, que es mejor para ellos sufrir que naciones enteras sean arrojadas a la confusión y a la anarquía. El mismo argumento hace 1800 años fue presentado contra Cristo por los gobernantes del pueblo. Es conveniente para nosotros, dijeron los astutos Caifás, que un hombre debe morir por el pueblo, a que toda la nación perezca. Este argumento parecerá concluyente, y finalmente se emitirá un decreto contra aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento, denunciándolos como merecedores del castigo más severo y dando libertad al pueblo, después de cierto tiempo, para ponerlos a la muerte. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en el nuevo seguirán un curso similar hacia aquellos que honran todos los preceptos divinos. Entonces, se va a poner un decreto de muerte, un decreto que no va a entrar en vigencia inmediatamente. Va a pasar cierto tiempo para entrar en vigencia. Este decreto, repito, ya no hay gracia, es durante las plagas, es a raíz de las plagas que se da este decreto. Es más, va a ser análogo más o menos, va a ser similar a lo que se dio en el libro de Esther, con aquel decreto de muerte que hubo para exterminar a los judíos. No entraba en vigencia inmediatamente.
Hay un periodo en que se promulga el decreto y un periodo en que entra en vigencia el decreto. En derecho, esos tiempos se llaman vacatio legis, o sea que la ley está como que de vacaciones, pues. ¿Sí? Es importante entender esto. Este decreto no va a entrar en vigencia inmediatamente. Y por eso entonces da otras citas el Espíritu de Profecía respecto a estas cosas. Dice, vi a los santos salir de las ciudades y pueblos y asociarse en compañías y viviendo en los lugares más solitarios. Los ángeles le proporcionaron comida y agua, mientras que los malvados sufrían hambre y sed. Entonces vi a los hombres principales de la tierra consultando juntos, y Satanás y sus ángeles ocupados alrededor de ellos. Vi un escrito, dice, copias de las cuales estaban dispersas en diferentes partes de la tierra. Eso vio Ellen White, un escrito, copias de las cuales estaban dispersas en diferentes partes de la tierra, dando órdenes que a menos que los santos cedan su fe peculiar, abandonen el sábado y observen el primer día de la semana, las personas estaban en libertad después de un cierto tiempo para ponerlos a la muerte. Día y noche clamaron a Dios por la liberación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el primer decreto de muerte que leímos al inicio de este tema, porque van a haber muertes, es el Estado quien nos va a matar, digamos. Vamos a ser procesados, se nos va a culpar, y usted va a ser culpable y la pena para su culpa, para su delito, va a ser muerte. Va a ser el Estado. En este segundo decreto, cuando ya no hay gracia, ya se le da libertad al ciudadano de a pie, al ciudadano común, que está dominado la mente, que ya leímos eso, que esa mente va a estar dominada por Satanás, a que pasado cierto tiempo nos puedan matar sin que haya responsabilidad alguna para ellos. Hoy en día, por ejemplo, no me pueden matar a mí a menos que haya responsabilidad para aquella persona que lo hizo. Pero va a llegar un momento en un futuro, en el momento de las plagas, en que cualquier persona puede darnos, a partir de una fecha, puede darnos muerte sin responsabilidad penal alguna. Va a estar autorizada por la ley a darnos muerte. Eso es lo que nos está diciendo acá. No sé, hermanos, cuánto tiempo tengo aún. Si alguien me puede dar para saber hasta dónde avanzamos. Alrededor de 2 a 3 minutos más o menos. Ok, entonces, vamos a ver cuánto me falta acá. Si gusta, podemos ir terminando acá. Avance un poquito más, por favor. Avance un poquito Ah. más porque estamos... Wow. Entonces avanzamos, pues. Avance un poquito más, por favor. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y la garantía del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Ahí vamos a terminar de salir de donde estemos, ya al monte, a la mera montaña. ¿Sí? Los que estemos vivos aún, o los que estén vivos aún. Continúa diciendo, los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas. Quieren adelantarse a la entrada en vigencia de esto. Y entonces algunos son atacados, dice, al huir de las ciudades y villas. Pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados es que ahí me está estorbando acá y quedó esto guardado acá. Dice, de las leyes humanas empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el templo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche
el golpe decisivo que reducirá completamente el silencio y la voz disidente y reprensora. Y es importante esto de la medianoche, por eso lo dejen amarillo ahí. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende a un lado a otro lado del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Avanzo hasta aquí y luego creo que con este termino y luego retrocedo cuando se dé la segunda parte. Dice, fue a la medianoche que Dios eligió liberar a su pueblo. También está en amarillo. ¿Por qué está en amarillo? Porque estos decretos, estas leyes, comienzan con el calendario humano. El calendario humano es a la medianoche que cambia de día, contrario al calendario de Dios, que comienza de puesta de sol a puesta de sol. El calendario humano a las 12 de la medianoche comienza el otro día. Entonces, al comenzar ese día, es que entra en vigencia ese decreto. Pero, como ya veremos más adelante, ya no hay gracia. Nadie muere ya con este decreto. Ya no hay gracia y nadie muere ya con este decreto. Dice, fue a la medianoche que Dios eligió liberar a su pueblo. Había un lugar claro de gloria establecida, de donde vino la voz de Dios como muchas aguas, sacudiendo los cielos y la tierra. Entonces, para recapitular, viene la ley dominical, se pone en Estados Unidos. Estados Unidos hace que el mundo entero la tome después. Y entonces se da la ley dominical universal. Ahí comienza la supremacía papal en su segunda etapa. Ahí comienzan los periodos, que ese es otro tema que tenemos que tocar, si me dan la oportunidad alguna vez. Ahí comienzan los periodos proféticos de Daniel 12. Finalmente, el pueblo de Dios es sellado. Se acaba la gracia, comienzan a caer las plagas. Le echan la culpa de las plagas al pueblo de Dios. Y se da un decreto que no va a entrar en vigencia inmediatamente, a que pasado cierto tiempo, si este pueblo no se echa para atrás y no dice aguardar el domingo, entonces sea aniquilado de la tierra. Ese decreto va a entrar en vigencia a la medianoche de algún día. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Sin embargo, les adelanto un poquito. Cuando va a estar en vigencia, cuando va a estar entrando en vigencia, el pueblo de Dios es liberado. Vamos a leer en la próxima ocasión citas de la Matutina Maranata, donde se nos explica qué es lo que está sucediendo en estos casos. ¿Sí? Ese es el tema de esta mañana. Espero que haya sido de bendición. Dios nos ha dejado todo claro. No hará nada Dios sin revelarlo por medio de sus siervos, los profetas. Dios nos ha dejado todo claro cómo va a suceder. Esto para nosotros, pero también que nos sirva de instrumento para evangelizar también a otras personas. Que le demos a conocer estas cosas. ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro? Aquí está claro lo que va a suceder. Que Dios nos ayude, como oramos al inicio, para poder arrepentirnos de nuestros pecados y poder ser sellados. Que todos los que estamos aquí, nuestros hermanos, en estas reuniones, que participamos en estos chats, podamos ser reunidos en el futuro. Y así como alguien propuso en el chat, que podamos hacer una cita para reunirnos todos juntos, a platicar de todas las cuestiones, a estudiar la Biblia juntos, en la patria celestial. Yo escuché hagamos una cita, dice, propongámonos estar ahí, y me encantó la idea. Algunos van a llevar mangos, otros ciruelas, otras frutas. Cada quien va a cultivar su propia fruta. Y vamos a reunirnos ahí, comemos las frutas con nuestro Señor Jesucristo, a estudiar la palabra de Dios, a seguir platicando y conociéndonos. Que Dios les bendiga, pasen un feliz sábado, que los programas que de aquí en adelante vienen en este día sean para honra y gloria de Dios y guiados también por el Espíritu Santo. Pasen un feliz día. Un abrazo nuevamente desde aquí de Honduras. Amén, amén. Amén. Hermanito Amén. Gerardo, Amén. amén.
Muchas gracias por ese poderoso mensaje de parte de Dios, parte 1. Estamos esperando pronto, Dios permita, la parte 2. Ahora les invitamos a cantar con gozo en nuestros corazones el himno final. Y después de eso, la oración del hermano Gerardo. Vamos a cantar el siguiente himno. Amén, 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 amén. ¿Saben qué me parece? Amén, amén. Lo que me parece es como Jesús conoce el camino, claro, y entonces dice, mira, se van a encontrar esto, se van a encontrar esto, se van a encontrar esto, y nos va guiando paso a paso para que sepamos exactamente qué vamos a ir encontrando al frente. Es tan maravilloso. Hermanito, si puede orar, porque si yo sigo hablando con la emoción, no vamos a acabar. Por favor, si quiere orar. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por estos temas. Gracias, Padre amado, por todo lo que has dejado revelado. La crisis para nosotros se avecina. Permite, Señor, que seamos sellados. Permite que el registro de nuestros pecados, Señor, sea borrado, Padre amado. Danos el poder, Señor Santo. El poder de Jesús para poder vencer el pecado. Esa es la lucha que tenemos, Señor Santo. Satanás nos conoce nuestras debilidades y está tratando de hacernos pecar cada día. Pero danos el poder necesario cada día, Señor Santo, para poder vencer el pecado. Amén. Oh Padre amado, gracias te doy por estos espacios. Te pido una bendición muy especial para la gente que dirige esta iglesia y para la gente que pudo escuchar y que va a poder escuchar estos mensajes a través de tus redes sociales también. Amén. Quédate con nosotros, Señor. Danos la fortaleza, el poder para poder vencer el pecado. Todo lo puedo en Cristo. Me fortalece, nos dice la palabra de Dios. Y todo es todo. Amén. Danos el poder, Señor Santo. Bendícenos y guárdanos. Quédate con nosotros durante este día. Que la presencia tuya no nos deje. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos, hermanitos, hermanitas. Y nos despedimos con el canto Despídenos con tu bendición. Muchísimas gracias. Y vamos a compartir la presentación, así que no se preocupen las hermanitas, hermanitos que estaban preguntando por las citas. Muchísimas gracias. Mil gracias. Estamos pendientes para otra segunda parte. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias. Amén, amén. Despídenos con tu bendición al retirarnos de este lugar, que la merced de esta reunión en nuestras almas pueda quedar. Amén.
Amén. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanitos. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga Amén. firmes y adelante porque Jesús ya viene. Amén. Feliz Amén. sábado. Feliz Feliz sábado. sábado. Dios les bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado. Muchas gracias. Feliz sábado. Muchas gracias. Feliz sábado, amados. Feliz Santo Sábado. Feliz sábado.